en otro hombre que tiene un hombre tiene a su hermano y en otro hombre que tiene igual de limpia la mano. Un hombre tiene a su hermano y en otro hombre que tiene igual de limpia la mano. Qué hermoso este video. Pedro, ¿qué es lo que acabamos de ver? Bueno, lo que acabamos de ver es una actuación por un lado, del lado marroquí, la orquesta andalusí del gran Checara, y por otro lado estaban ahí, entre otros, Enrique Morente y La Negra, que era la madre de Lole Montoya, ¿no? Y bueno, claro, habían otros flamencos y bueno, y es una escena que sirve para ilustrar el tema de hoy por dos razones. Primero, porque están ahí los, digamos, el lado de los moriscos y el lado de los gitanos, ¿no? Aunque bueno, Enrique Morente no es gitano, pero sí algunos de los demás artistas que estaban ahí. Y por otro lado, también porque hay en la novela que hoy, digamos, de la que vamos a hablar, hay una escena parecida en la que aparece Enrique Morente con Checara, que estaban montando este espectáculo en su momento, ¿no? Y también pues son personajes históricos que ya no están entre nosotros, pero que aparecen en la narración
de la novela de la que vamos a hablar. Mashallah, muy bonito, muy emotivo. Déjame presentarte para la gente, mucha gente que te está viendo ya te conoce, ya sabe lo que vamos a hacer hoy, pero para la gente que no te conoce, déjame hacer una breve presentación. Pedro Burrueso, para nosotros Zacarías, es periodista, es un músico tremendo y ecléctico. Nosotros periodistas siempre usamos la palabra ecléctico cuando no podemos definir algo, más allá, que ha devuelto a la vida a la música de Al-Ándalus, entre muchos otros logros artísticos de toda una vida. Es ecologista, dirige la edición en español de la prestigiosa revista The Ecologist, que la verdad que es una gran referencia a nivel mundial en todo lo que tiene con publicación de ecología profunda, que es un tema que después a futuro les vamos a contar las novedades de la madraza en relación a eso. Por otro lado, es ahora novelista y la verdad que hizo una novela tremenda, una novela hermosa, muy sentida, muy emotiva, que nos convoca desde el Islam, desde nuestro DIN, por eso lo hemos convocado hoy para presentarlo en nuestra madraza. Y también tiene muchos puntos que podemos abordar. La verdad que uno cuando planteamos hacer esta presentación con Pedro, una de las cosas que más nos... un segundo. Ahí Salma, ahí está. Uno de los puntos que nos preguntamos era cuál era el abordaje que podemos hacer, ¿no? Porque es una historia maravillosa de una pareja de artistas, de cantantes de flamenco que deciden convertirse al Islam y tienen un sinfín de aventuras buenas y otras de luces y sombras, ¿no? Que enfrentan tanto los prejuicios internos dentro de los hermanos musulmanes para aceptar conversos, como de la sociedad de Occidente en la que vivimos, ¿no? Habla de ecología, habla de alimentación, habla del mundo por venir y habla de espiritualidad, pero también habla de algo que queremos empezar, que es el tema del flamenco y el Islam. Fuera de cámara y cuando nos conocimos, Pedro, tú me contabas que te sorprendía cuando veías a los músicos flamencos levantar el dedo índice mientras cantaban. Quería preguntarte, ¿cuándo empezaste a descubrir esta conexión entre el flamenco y el Islam? Bueno, digamos que de forma intuitiva empecé a descubrirla al mismo tiempo que me adentraba en el mundo del flamenco, pero obviamente cuando me hice musulmán y empecé a comprender muchas cosas del din y de la práctica del Islam y todo esto, entonces empezó cosas que yo intuía ¿no? De una forma así un poco anárquica, ¿no? Empezaron a encajar rápidamente y entonces vi muchísimas cosas claras, ¿no? Una de ellas es lo que estabas diciendo ahora, que yo había visto había visto a muchos cantadores pues alzar el dedo, ¿no? Mientras estaban cantando, principalmente por cantes, digamos, los cantes primitivos, ¿no? Que son los cantes por seguidillas, los cantes por debla, por toná, todo eso, ¿no? ¿Sabes? Y yo decía, ¿y por qué alzan el dedo ahora, ¿no? ¿Qué pensabas? ¿Qué se te ocurría? No sé, la verdad que no sé, no lo entendía, no sabía de dónde venía, ¿no? Y claro, cuando empecé a comprender todas las cosas del Islam, entonces, claro, eso tiene una reminiscencia, ¿no? Cuando hacemos, pues, en fin, Shahadu la ilaha illallah, todo eso, ¿no? Eh, y, y- y claro, pero lo más increíble es que todo eso ha pervivido en personas que ya no son musulmanas, pero que siguen haciendo eso, como una especie como de acto reflejo, ¿no? Ajá. Y me resulta, es fascinante, ¿no? Cómo 500 años después, ¿no? El Islam sigue vivo en lo que fue Al-Ándalus, pero de una forma, de una forma encriptada, ¿no? En Claro, muchas claro. ocasiones, ¿no? Mayoral. No, tu libro Autosuficiencia es una forma de devolver todo eso a la vida, ¿no? Ponerlo aquí y ahora, que me llama mucho la atención. Sabes que en América está también el debate con los gauchos, ¿no? Hay mucha gente que dice que los Ya. gauchos tienen un origen islámico por la ropa, por las costumbres, por las palabras, por su forma de apartarse de la sociedad urbana apenas llegaron. Quería preguntarte el tema de los gitanos y los moros, digamos. Hay un enlace ahí. ¿Qué podemos decir en torno a eso? Bueno, mira, o sea, si nosotros indagamos en los orígenes del flamenco, aquí hay varias teorías, pero para mí es innegable que la raíz más
primitiva de lo flamenco está en el mundo gitano, ¿no? Esto, en fin, sí que hay gente que se atreve a ponerlo en duda, pero en fin, yo creo que hay una mayoría de personas con sentido común que ubican el origen más primitivo de lo flamenco en, digamos, en todo aquello que tiene que ver con lo gitano. Ahora bien, en general, lo flamenco es un crisol de muchas culturas, de muchos orígenes, de muchas, que tiene muchos matices, ¿no? Claro. Que hay diversos matices. Pero el elemento gitano por un lado, como digo, y luego está el elemento morisco por otro, de forma fundamental. ¿Por qué? Porque hay un momento en que, digamos, hay gitanos ya en la península ibérica. Estamos hablando de principios del siglo XVII y entonces se produce la expulsión de los moriscos y de los judíos. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos moriscos no quieren irse porque es su tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como peligra su vida porque están condenados a muerte, si siguen siendo, si siguen siendo musulmanes, pero por otro lado no se quieren cristianizar, entonces se echan a los caminos. Y ahí se produce un cruce de caminos con los gitanos, porque los gitanos estaban perseguidos, pero no estaban condenados a muerte. Entonces, se oye hablar cada vez más de la teoría que muchos moriscos se hicieron pasar por gitanos. Claro. Y entonces aquí yo tengo una teoría personal, que esto es muy personal, que también tiene que ver con el conocimiento intuitivo más que con la historia, porque es algo que no se puede ni refrendar ni negar, es simplemente una intuición. Y es que en ese momento en la península había dos tipos de gitanos. Por un lado, gitanos que habían entrado por el norte, o sea, por la frontera francesa, y que venían de Europa. Y estos gitanos venían desde el éxodo, desde el Punjab, digamos que habían pasado ya por muchas zonas que se habían cristianizado. Pero luego había otros gitanos que que habían venido por abajo. Y entonces esos otros gitanos eran o bien o musulmanes o bien de cultura musulmana. Y entonces mi teoría es que ¿cómo siendo el pueblo gitano un pueblo tan en gran medida endogámico, ¿no? Que se mezcla poco con otros pueblos? ¿Cómo puede ser que se forjara esa unión entre los moriscos y los gitanos? Claro. Pues porque los gitanos, aquellos gitanos, eran de cultura musulmana. Entonces los moriscos para ellos eran como sus hermanos. Y al mismo tiempo eran muy diferentes con respecto digamos, al castellano, porque el castellano representaba, digamos, la Inquisición que quería acabar con ellos. Entonces, en los moriscos veían unos hermanos de fatigas, ¿no? Probablemente hubo también pues bandoleros o lo que sea, pero principalmente la unión entre moriscos y gitanos que viven por completo de forma, nunca mejor dicho, autosuficiente, forja digamos, el embrión más contundente de lo que es la cultura flamenca. Luego vendrían otras influencias, por ejemplo, pues no sé, los cantos salmódicos, las jarchas mozárabes, en fin, todo eso, pero ahí hay algo muy fuerte, ¿no? Cuando elegimos la foto para el flyer, elegimos una de unas manos de un cantador y que tenía justamente el símbolo de la luna, el símbolo islámico. ¿A quién le pertenecen estas manos? A Camarón de la Isla. Y además te voy a decir una cosa. A mí hay algo que siempre me ha fascinado cuando yo escuchaba flamenco ya de chiquitito, ¿no? Que yo siempre, por ejemplo,
bueno, las personas que nos estén escuchando y que sean habituales oyentes de flamenco y tal, estamos acostumbrados a que se dice la morería, ¿no? O me voy al Moro, o la morería, ¿no? No se dice me voy a Marruecos, o me voy a Saudí, o me voy a Persia, o no sé qué. Sí, y entonces es como que la morería es como una especie de, como de Shangri-La, ¿no? Como de paraíso perdido que no remite a un lugar geográfico, sino como a un estado del alma, ¿no? ¿Entiendes? O sea, yo me voy para la morería, ¿no? Y eso quiere decir, pues si lo lees desde un punto de vista así literal, que se va para tierras de mayoría musulmana, pero si lo lees desde un punto de vista, desde un prisma sufí, ¿no? Sería que esa persona que está diciendo que yo me voy para la morería, dice como que asume como propios los principios del din, ¿no? En contra de lo que es la sociedad mayoritaria, ¿no? Claro. Y también hay otra cosa muy interesante y es que en todo esto que estamos hablando y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Que tú dices de los gauchos que se apartan de la sociedad y todo esto. Y es que cuando aparece en un medio de comunicación por vez primera mentada la palabra flamenco, que se refiere a un cantaor de la época, que era El Planeta, que tenía un curioso nombre, ¿no? El Planeta, ¿no? Muy cósmico, ¿no? Muy sufí también, ¿no? Eh, pues el género flamenco musicalmente ya está forjado. O sea, lo que son todas las bases de todos los palos y tal, ya está forjado. Pero de ahí para atrás no se tiene ninguna noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, quiere decir que no existía el flamenco antes. Sí que existía. Lo que pasa es que ese flamenco solo pervivía en unos núcleos poblacionales que vivían por completo ajenos a la sociedad, a lo que entonces era el embrión de la sociedad de masas, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, Claro, que claro. Era marginal. el flamenco, desde sus orígenes más primitivos hasta que aparece en un medio de comunicación que se habla de flamenco, pasan ahí como 2 siglos y medio, 2 siglos, 2 siglos y medio, en la que nadie tiene idea de lo que está pasando ahí. Nadie tiene idea porque efectivamente era una población que, digamos, que o sea, no explicitaba su cultura. ¿Por qué? Entre otras cosas porque teniendo esos orígenes moriscos, ¿no? Y gitanos también, pues había como un cierto temor a que todo eso, o sea, como eso había crecido en la clandestinidad por el miedo a la Inquisición y tal, siguió, ¿no? Con ese miedo a pesar de que ya no, a pesar de que ya los moriscos ya no estaban condenados a muerte, Claro. pero estaba, o sea, era como un género que creció con el temor y luego siguió durante un tiempo con el temor hasta que luego ya, pues ya, digamos, ya se convirtió en un género musical más, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué pasa con la espiritualidad de los grandes representantes del género, como Paco de Lucía, hablamos de Camarón? ¿Qué se sabe de la vida espiritual de ellos? ¿U otros? Si nos atenemos al din, la verdad es que deberíamos decir, si nos atenemos al din desde un punto de vista así como muy exterior y leyendo más o menos literalmente, la verdad es que la mayoría de los flamencos tenían y tienen una vida bastante opuesta, en teoría, a lo que serían los principios del din. Pero también hay que entender una cosa, y es que en ese tiempo digamos, en que lo flamenco se estaba forjando, o sea, si alguien, por ejemplo, no bebía alcohol, era muy sospechoso. Ajá, Entonces iban a por ti, ¿no? claro. De hecho, el origen de las tapas, no sé si en Argentina se conocen las tapas.
¿Sabes lo que Cuéntalo para que no sabes. ¿sabes lo que es una tapa? No, Bueno, una tapa es que antes, pues por ejemplo, cuando alguien iba a un bar y pedía una cerveza, por ejemplo, un tapeo, sí. exactamente, pues le ponían también un platito, pues yo qué sé, con un poco de lo que sea, ¿no? Pues el origen de las tapas es que cuando alguien iba a la posada, entonces le ponían una tapa, siempre con productos del cerdo. Si esa persona no consumía el cerdo, era un sospechoso. Ujú, Era sospechoso de ser morisco. ujú. Entonces, quiero decir que muchos moriscos bebían y comían cerdo y públicamente, al menos públicamente, porque es que se estaban jugando la vida. Claro. Y de hecho, cuando te estás jugando la vida, me parece que es lícito. Eso te iba a decir, que hay una permisibilidad en la Sharia cuando Exactamente, estás jugando la vida. Tú me exactamente. habías Pero, contado algo muy lindo que era el término de salir del closet, que ahora se usa mucho, los medios lo sí, usan, sí, el tema de salir del closet para la gente de otra inclinación sexual. Cuéntanos un poquito de eso que tiene que ver con sí, esto que estamos correcto. charlando. Ahora mismo, por ejemplo, pues cuando alguien, por ejemplo, que es homosexual, eh, pues hace público, ¿no? Ujú, Su inclinación, digamos, erótica, pues entonces se dice, pues mira, he salido del armario, ¿no? ujú. He salido del armario, ¿no? Pero esto viene de los tiempos de Al-Ándalus porque los moriscos, digamos, los moriscos que se quedaron, digamos, pues ellos, eh, eh, digamos que socialmente pasaban por cristianos, pero, Claro, digamos, en su intimidad seguían siendo musulmanes. Entonces, eh, eh, todos guardaban, digamos, como un tesoro, ¿no? Pues la alfombra para el rezo vaya, y el Corán al Karim. váyala. Y entonces eso lo tenían escondido generalmente pues en un armario, en Ujú, alguna parte de la casa, ¿no? ujú, Y entonces, claro, cuando la Inquisición sospechaba que en tal casa o tal había musulmanes, pues entonces buscaba el armario. Entonces, claro, si en el armario ese recóndito eh, eh, pues encontraban el Corán o la alfombra o lo que sea, o algo relacionado, o con el tasbih, por ejemplo, ujú, ¿no? El rosario, pues entonces decía, mira, a este le hemos sacado del armario, ¿no? ujú. ¿Eh? Y lo mataban. Hablando de Bueno, orígenes, sí. claro, hablando de orígenes también, bueno, hay mucho del vocabulario como ojalá, con el inshallah, y también hablamos fuera de cámara del tema del olé, ¿no? Hay gente que conecta el olé, tanto en las tribunas como en las corridas de toros, con el Allah, ¿no? Que era una Sí, sí, expresión. sí. ¿Qué puedes contarnos de esto? Esto está muy claro Ujú, realmente. O sea, las personas que son o bien musulmanas o que tienen mucha cultura o mucho contacto con la cultura musulmana, pues saben que, por ejemplo, si alguien está en una reunión, por ejemplo, ¿no? Y alguien está cantando, ¿no? Pues, y canta bien, ¿no? Pues entonces, Allah, se dice, ¿no? ujú. Allah, ¿no? Como diciendo, Allah, ¿no? Que Mashallah, bonito, claro, ¿no? O mashallah. mashallah, ¿no? Y entonces, pues de ahí, pero claro, es que Allah no se podía decir. No Ujú, lo podías decir porque te cortaban la cabeza. Entonces había que decir algo que fuera parecido, pero que no fuera, que no remitiera exactamente a eso, ¿no? claro, Entonces, por eso, digamos que, que muchas veces en ese proceso de encriptación la palabra, digamos, musulmana se engancha a lo más parecido, ¿no? claro. También podría decirte que, por ejemplo, mira, todas las culturas musicales tienen una frase que no significa nada y que se repite, ¿no? Por ejemplo, en Turquía es habitual aman aman, ¿no? Aman aman, que no significa nada, ¿no? Ujú, Pues en España es, o por lo menos en ciertas músicas populares vinculadas al flamenco, lo flamenco, la rumba, todo eso, es habitual el le, o la. Bueno, pues eso viene del sufismo, ¿no? Cuando tú ya sabes, ¿no?
que se repiten, ¿no? Allah, 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 Allah. Y entonces, pues, viene, pero ya te digo, o sea, que se produce un proceso de encriptación de lo islámico para que para que nadie pueda acusarles, ¿no? De todas Claro. formas, de esto ha hablado muy bien y ha escrito muy bien Antonio Manuel Rodríguez, Ujú. que yo, digamos, le he seguido mucho, pero también tengo algunas teorías propias, ¿no? Como esta que te comentaba de que los gitanos que debía haber ahí en Al-Ándalus eran principalmente, habían llegado en barcos por el norte de África. Ujú. Porque hay un documento que implica que unos gitanos entraron, me parece que es en 1425, por la frontera francesa. Ujú. Entonces, de ahí se ha extrapolado que todos los gitanos vinieron por la frontera francesa y a partir de 1425. Pero que exista ese documento no quiere decir que no hubieran entrado antes y por otros sitios. Ujú. Y otros tipos dentro de la misma etnia gitana, otros grupos sociales, ¿no? Porque no todos los gitanos son los mismos. Claro, claro. Hay también como clanes diferentes, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, yo creo que en lo que es la forjación de lo flamenco tiene mucho que ver que aquellos gitanos que habían en Al-Ándalus eran principalmente de mayoría musulmana, porque además, o de cultura musulmana, porque además sabemos que, por ejemplo, en el siglo XI, en el Cairo, los mejores especialistas del canto muwal, que es, digamos, un canto libre, ¿no? Que se hace sobre una tonalidad, eran gitanos. Ujú. Y el canto muwal, para quien esté un poco familiarizado con eso y con lo flamenco, son parientes íntimos. No llorar. ¿Has conocido a lo largo de tu extensa carrera artística otros músicos dentro del género que también se hayan convertido al Islam? Mm, ¿O de historias que... He conocido, hay ahora mismo gentes procedentes de diversas ondas en el mundo de la música, mm, que vienen, por ejemplo, que vienen de lugares diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay un Neyzen, que es un gran solista del Ney, que es la flauta, digamos, por excelencia del mundo sufí, Ujú. que es un Hamza Castro, Claro. es un chico que, bueno, ahora ya es un señor, pero él era un rockero, él era rockero, ¿no? Ahora mismo es el que más me viene a... Pero hay otros, ¿eh? Lo que pasa es que tendría que estar ahí pensando para acordarme de ellos. Claro, claro. Cuando elegiste tu personaje de tu novela Autosuficiencia, que sean músicos y que sean conversos en el Islam, ¿qué fue lo que buscaste con estos protagonistas? ¿Qué es lo que buscaste contar a través de ellos? Bueno, tengo que decirte, querido hermano, y a la gente que nos está viendo, que la verdad es que yo no he organizado nada, o sea, en este sentido. O sea, todo fue fluyendo de una forma absolutamente casi automática. O sea, Ujú. no, muy pocas cosas he retocado que sea desde un punto de vista, para entendernos, desde lo profesional, ¿no? O Ujú. sea, iba surgiendo y, bueno, tú sabes, nosotros hacemos mucho Dicker, ¿no? Hacemos Dicker, que es el recuerdo del amado, entonces en soledad o en grupo, y en muchas ocasiones en esas sesiones de Dicker iban apareciendo imágenes que luego yo, rápido, Ujú. y luego la editora, sí que es verdad que la editora se encargó, digamos, de estructurarlo un poco, pero yo iba escribiendo, de hecho la escribí en 5 meses Ah, solo. Y ya te digo, tampoco eran conversos a mitad de la novela, pero al ujú. principio no. Claro. Eran, bueno, vamos a intentar hablar sin hacer spoiler. Y si alguien quiere participar al final, ¿no?
pues que no haga spoiler, o sea, que Ujú, pueda comentar cosas sin contar la historia, porque la historia es fundamental, ¿no? Pero quiere decir que ellos no son musulmanes, ellos son gente doliente, ujú, ¿no? Que está en una vida que le causa dolor y frustración. Y acaban, y saben que hay un camino de luz en algún lado, pero no saben ujú, dónde está. ujú. Y, y como Dios sabe más, pues les acaba indicando el camino de una forma absolutamente estrambótica. Pero es que realmente cuando la cultura popular dice que los caminos de Dios son inescrutables, es que tiene mucha razón, ¿no? No llorar, no llorar. Sí, ¿no? Uno podría dividir el mundo entre gente doliente y gente que la pasa bien todo el tiempo en este mundo, ¿no? El dolor es un poco el punto de partida de la búsqueda espiritual. Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, de hecho, o sea, muchos buscadores espirituales son gente que han tenido grandes problemas en su vida o que han, Ujú, en muchas ocasiones, estas personas que a lo mejor han tenido una grave enfermedad o a lo mejor un hijo yonki ujú. o algo así, ¿no? Eh, están más preparados para ver con claridad que ciertas personas que viven en una especie como de tibiedad continua, ¿no? Claro. O sea, la tibiedad es peligrosa Ujú, y tocar fondo no pasa nada, o sea, a veces es muy bueno, Dios sabe más, o sea, claro. no estoy hablando de mí, ¿eh? O sea, Ujú. yo voy a intentar que la conversación de hoy no sea, no tenga exactamente que ver conmigo, pero, Justo ahora te quería preguntar sobre ti, así que vamos a borrar eso que acabas de decir y te quería preguntar algo de tu búsqueda también. pero entiendes lo que te quiero decir, Sí, ¿no? sí, 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 claro. O sea hay mucha gente del Islam que ahora son personas con una gran capacidad para iluminar a otros Ujú, que vienen justamente del lado opuesto, ujú. de la oscuridad, del dolor, muchas veces de las drogas o del alcohol y tal. Pues no pasa nada, o sea, Dios sabe más y a lo mejor tenían que llegar ahí para luego llegar a ser guerreros de la luz, ¿no? No sé, ¿me Claro. entiendes lo que te quiero Sí, decir? sí, sí, claro, claro. Tú, dentro del libro, digamos, me imagino que hay muchas situaciones y escenas que te han pasado a ti personalmente, que las has visto y que las vuelcas ahí, o personajes que tienen un poco de ti, ¿no? Quería que contaras un poco eso. ¿Qué fue lo que vos sentís que donde más estás volcado dentro de tu libro? O si el personaje, tú eres el Bueno, personaje principal en gran parte o no. yo no soy o sea, no es una autobiografía Mm, y no es y la historia que se cuenta no es mi historia, pero efectivamente en toda la narración aparecen cosas que yo he vivido o cosas que yo conozco de primera mano, porque ujú. claro, por ejemplo, Cuéntanos una ahí, eh, sin spoilear el libro. por ejemplo, eh, Cuentas algo con la Dalí, Gala, conversación con no el una velada con maestro, Dalí. Ajá. la conversación con el maestro que los protagonistas, digamos, se dan cuenta de que aquello es el verdadero camino hacia la espiritualidad primordial, ¿no? Es decir, no a una espiritualidad que se queda ahí en lo superficial y que, bueno, es como una especie de gimnasia oratoria, sino que verdaderamente es un camino de luz hacia el cielo, pues no es que yo lo haya vivido exactamente así, Ujú, no ha sido esta exactamente la, bueno, las conversaciones que he tenido con algunos maestros o con el que ahora mismo es mi maestro, no han sido exactamente así, pero sí, de todas las cosas que he hablado con los maestros, ¿no? Y con las maestras y con los sabios y sabias, las personas de sabiduría, porque yo no lo soy, ¿no? Yo solo soy una persona curiosa, intrépida y que tiene una cierta gracia para hacer cosas bonitas y tal, pero yo quede claro que no soy ni maestro ni nada parecido. Soy artista en todo caso. Entonces, de diferentes conversaciones con ellos, sí que podría sacar
esa Destilaba, conversación ajá, Mayoral. que es fundamental en la novela, ¿no? Claro, claro. Te hago una pregunta que es que siempre me gusta hacer a los hermanos, a los conversos como nosotros, que entrevistamos, tenemos la oportunidad de entrevistar, es ¿por qué elegiste el Islam? ¿Y por qué no elegiste el budismo? ¿No te hiciste Hare Krishna? ¿No te hiciste devoto de Sai Baba? ¿Qué fue lo que caló hondo en ti de este camino? Bueno, yo no creo que yo eligiera nada. Realmente fue Islam el que me eligió a mí. O Dios sabe más, ¿no? Pero insisto que nosotros aquí, digamos que la mayoría de los musulmanes que han regresado a Islam, ¿no? En la península ibérica tenemos una relación de amor muy ferviente con lo que es Al-Ándalus, ¿no? Que Ujú. durante mucho tiempo estuvo ahí como algo, digamos, de lo que no se podía hablar o que nos explicaban unas historias que no tenían nada que ver, como por ejemplo que Al-Ándalus fue el resultado de una invasión bélica, cuando es imposible que en 2 años, por ejemplo, 700 jinetes a caballo, pues fueran capaces de invadir toda la península ibérica, ¿no? Entonces, a la vez que me iban pasando cosas en la vida, ¿no? Que me redirigían hacia el mundo del din, por otro lado, también es verdad que yo mismo iba redescubriendo mis orígenes, ¿no? Vaya. Y los orígenes de muchos de los españoles, catalanes, extremeños, en fin, En qué año te islamizaste, Zacarías? ¿En qué año? hace 20 años ahora, Vaya. ahora va a ser 20 años. Tú perteneces a una tarika, ¿no? Quería que me Sí. contaras también cómo conociste a tu sheikh, a tu maestro, en qué situación y por qué te enamoraste del maestro, que es lo que nos pasa a todos los que nos iniciamos en un camino Bueno, sufí. yo ya era musulmán, ¿no? Ujú, Yo ya era musulmán porque, digamos que en el caso de la novela, los protagonistas se hacen musulmanes ujú, y entran a formar parte de una tarika al mismo tiempo, ujú, ¿vale? Pero en mi caso, yo, bueno, iba por pasos, entonces yo me hice musulmán. Dije, bueno, antes de intentar saborear las mieles del éxtasis y tal, pues habrá que empezar por lo básico, ¿no? ujú. Entonces tuve unos años que era musulmán, había visitado algún maestro y tal, que me parecieron todos pues personas muy sensatas y en fin, personas de sabiduría. Y al mismo tiempo que iba leyendo y todo eso, pues luego un día pues se me presentan unos hermanos y me dicen, hombre, ¿por qué no vienes a ver a nuestro tal? Y así fue. Pero que yo antes ya éramos, de hecho, el sheikh, el maestro, me dijo, lo primero que me dijo es, dijo, ¿y tú eres musulmán? Digo, sí, yo ya soy musulmán. Dice, ¿tú haces las 5 oraciones, el ayuno de Ramadán, todo esto? Digo, sí, lo hago lo mejor que sé. Dice, pues tú ya estás. Me hizo así como diciendo, tú ya, Ujú. dice, haz un poquito de Dicker, ves aprendiendo en el Dicker y ya está, porque eso es lo que más cuesta a mucha gente que se quiere hacer musulmán, o sea, que quiere saborear las mieles Claro. del din, ¿no? O sea, ¿Cuál es el empezar, nombre de tu sheikh? ¿Cuál es el nombre de tu eh, maestro? bueno, ahora es Sidi Jamal, en su momento era Sidi Hamza, de Ujú. la Tarika Buchichilla, ¿Lo has y conocido? ¿Has viajado a sí, sí, conocerlo? sí, En sí. dónde lo encontraste? Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, ellos tienen la Tarika en Ujú, Marruecos, sí. Y hay que decir que hay miembros de la Tarika, muchos en España, en Francia, ujú, hay muchos, en Bruselas. Esto es un tema también interesante de la novela, ¿no? Que incluso se hacen una pregunta, ¿no? Los protagonistas hacia el final, ¿no? Dicen, acabará saliendo el sol por Occidente, ¿no? O ujú, sea, Occidente ha sido, de aquí ha venido principalmente la gran destrucción del mundo tradicional. Cuando ujú. digo tradicional me refiero eh,
en un sentido guénoniano, ¿no? O sea, todo el mundo, la cosa esta de el esoterismo vinculado a la religión y todo esto, o sea, principalmente Occidente ha sido el gran destructor, pero ahora mismo, curiosamente, digamos que en los países de Oriente, o sea, la mayoría o una gran parte de la población está abandonando las enseñanzas tradicionales y sin embargo mucha gente y muchos de ellos jóvenes en Occidente están tomando precisamente Ese lugar, claro. la esencia más poderosa de todo eso. Entonces saldrá el sol por Occidente. No lo sé, es una probabilidad. ¿Y qué pasó cuando le has planteado a tu Jay que tú eras músico? ¿Tuviste algún tema a veces, alguna gente? Cuentas un poco eso en la novela, ¿no? También el prejuicio Bueno, dentro de los hermanos que reciben a un converso, ¿no? También eso es duro. Uno lidia con dos tipos de discriminaciones, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Pero puntualmente con el tema de la música. Tú eres músico, te no, islamizaste, fuiste con yo tu Jay. ¿Qué te dijo en relación a con, tu con- arte? con respecto a mi actividad artística, no he hablado con el Sheikh de esto porque también me da vergüenza, ¿no? Bueno, no sé si le interesa las cosas que yo pueda hacer en este sentido, pero sí que he hablado y mucho con su hijo, Ujú. que digamos es como bueno, el brazo derecho, llamémosle así, ¿no? Y él me ha dicho todo lo contrario, me ha dicho, mira, Zacarías, tú tienes un don para la actividad artística mm, y estás en el DIN, o sea, lleva la luz por esos mundos de Dios, este es tu papel en la vida, ¿no? O sea, eh, con la música, pues haz cosas bonitas, haz conciertos bonitos, discos preciosos que por un lado puedan llevar a la gente al DIN o a otras personas que jamás les llevarán hacia ahí, pero por lo menos que des una visión muy diferente de lo que es el Islam, ¿no? Y en Claro. este sentido, pues es lo que vengo haciendo, que lo hubiera hecho de todas formas, aunque no me lo hubiera dicho, pero es lo que vengo haciendo desde que soy musulmán. Desde que soy musulmán, eh, creo que como otras personas como yo, por ejemplo, como tú, y otros, pues difundimos una imagen del Islam que es la verdadera, que es la que tiene que ver con la luz, con la paz, con la compasión, con la misericordia, con la justicia social, con el entendimiento entre las personas y esa es nuestra gran yihad, ¿no? Esta es la Alhamdulillah. gran yihad. Digamos, luchar contra nosotros mismos para ser capaces de ser un reflejo de la divinidad, bueno, de la luz de la divinidad, llamémosle así, ¿no? Claro. ¿Te ha sucedido en conciertos que gente se ha acercado que no era musulmana y se le ha abierto el corazón? ¿Has tenido experiencias de ese tipo, de devoluciones de espectadores? ¿Puedes contarnos alguna? Bueno, en este sentido yo tengo muchísimas experiencias. Yo no sé de nadie que se haya convertido al Islam por un concierto mío. Tampoco creo que, o sea, cuando alguien regresa a Islam, creo que lo hace por un sumum, ¿no? Es como un proceso, que luego siempre hay una gota que derrama el vaso, que a lo mejor es un concierto, pero yo lo diría al revés, ¿no? Yo lo que diría es que, mira, hace poco hay un director de cine, no sé si le conoces, que se llama Oliver Lashe. Ujú. ¿Te suena? No, no, no. Es muy recomendable. Oliver Lashe tiene una película que se llama Mimosas, por ejemplo, que es altamente recomendable, ¿no? No suena. Entonces me dijo una cosa que yo estoy completamente de acuerdo y que tiene que ver con lo que decía el Sheikh, ¿no? Y es que hoy en día la mayoría de las personas, o sea, vamos a ver, dicho de otro modo, el hecho espiritual es propio del ser humano, ¿no? Ujú. Nosotros llevamos dentro la espiritualidad, pero en la sociedad de masas que vive completamente de espaldas al hecho espiritual, es difícil que aflore esto. Ujú. Y más aún cuando los medios de comunicación han distorsionado y manipulado y a veces han dicho lo cierto con respecto
entre comillas, a las jerarquías religiosas, que ya sabemos que en el Islam no hay, pero digamos que las jerarquías religiosas de otras tradiciones han hecho mucho daño, ¿no?, al hecho espiritual, pues entonces la gente vive, o una gran parte de la gente vive muy de espaldas a todo eso. Entonces, ¿cómo conectan a veces con el hecho espiritual? Pues de una forma totalmente al margen de lo que son las fuentes tradicionales, ¿no? Es decir, que antes, pues, en otros tiempos, pues no sé, alguien pues que quería, ¿no?, que quería conocer algo, ¿no?, atisbar algo, pues iba a un maestro o a una mezquita o a un templo o a lo que sea, ¿no? Pero hoy en día, a lo mejor, ese contacto, ¿no?, ese cambio de clic se produce en un concierto, ¿no? O se produce leyendo una novela, ¿no? O se produce viendo una película, ¿no? O en una obra de teatro, o algo así, ¿no? Y luego ya la gente ya, pues ya, ¿no? Cada uno pues ya indaga y porque nosotros no somos proselitistas, nosotros solo abrimos puertas y luego cada uno que ande lo que tenga que andar. Claro. Y en ese sentido lo que decía Oliver Lasse me parece muy interesante y es verdad, y es lo que decía el hijo de Ishek también, ¿no? Tú tienes que abrir puertas, luego ya la gente, ya cada uno... Pero sí, he tenido muchas experiencias así, sobre todo de gente que tenía una idea pésima del Islam por todo el asunto este, pues del terrorismo y también de la manipulación de los medios y tal, y se han encontrado con, dicen, joder, pues si el Islam es esto, es maravilloso, ¿no? Y es que realmente el Islam es maravilloso, en todo caso, somos los musulmanes los que somos imperfectos, ¿no? Claro, claro. Son como resquicios de luz que se meten, ¿no?, en géneros populares. Te quería preguntar, ¿qué opinás de la música hoy en día, ¿no? También la música así como eleva y puede traer guía, también puede traer desvío, ¿no? Te puede ascender o te puede descender. ¿Qué opinas hoy de la música en sí? Digamos, ¿crees que llega más hacia abajo que hacia arriba? Bueno, es que, claro, a veces cuando yo escucho a musulmanes hablar sobre el tema de la música, ¿no? Y que son musulmanes, pues digamos, de una onda salafista y tal, dicen, no, porque la música, no sé qué, diabólica, no sé qué, no sé cuándo. Claro, es que ponen toda la música en el mismo saco. Entonces, claro, esto es un error, porque no es lo mismo escuchar a Bach o escuchar cualquier pieza de, yo qué sé, por decir algo, Omar Farouk, por ejemplo, que está escuchando cualquier, bueno, algunas barbaridades de la música moderna que escuchamos hoy en todos los medios. Entonces, claro, no se puede medir con el mismo baremo todo, ¿no? Hay Claro. música que eleva y hay música que te arrastra hasta el infierno. Y cuando Pues, escuchas a gente, artistas como Rosalía, que toman un poco de la tradición y lo llevan a algo más popular y lo llevan a un discurso un poco más, de lo inmediato, ¿qué te produce a ti? bueno, depende de las canciones, porque hay piezas de Rosalía que son bochornosas y hay piezas de Rosalía pues, que se pueden escuchar y que son bonitas, ¿no? ¿Como O cuáles? sea que ¿Cuál rescatas? hay un disco de Rosalía que se llama Los Ángeles, que está más, digamos, mm, más basado en lo que sería lo flamenco, que tiene cosas muy bonitas. Y luego hay otros discos Se te apagó el micrófono. A ver, se te silenció. ¿Me escuchas tú ahí? Nos hemos quedado ahí un Ahí está, poco ahí está, ahí está, colgados. ahí está. Vale. Yo me colgué. Una vez escuché algo de Sting, una frase muy linda. Sting, el que era el líder de Police, que decía hoy en día le llamaba la atención que la música tenía estribillo, pero no tenía más puente. Y que el puente en la estructura musical era como una salida, ¿no? Es decir, era como como una tercera opción, ¿no? La chica te dejó, el chico dejó a la chica y uno está pensando, pero cuando se abría el puente
era como una tercera opción, una esperanza, una luz que entraba en la canción. Decía que eso se terminó hoy en día como estructura musical y que eso le había hecho mucho daño en muchos sentidos al Ya mensaje lo de creo. hoy Bueno, musical. ya lo creo. De hecho, una de mis obsesiones últimamente y que está muy presente en la novela es hablar, digamos, de la diferencia que radica entre el arte desde un punto de vista tradicional o espiritual y el arte moderno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la música, por ejemplo, pues por ejemplo, si hablamos de música, ¿no? Pues, por ejemplo, en la música tradicional no hay armonía. Yo no sé si la gente que está escuchando esta conferencia entiende algo de música, pero la armonía, por ejemplo, sería el acompañamiento armónico. El Ujú. acompañamiento armónico es algo que puede embellecer mucho una pieza, pero por otro lado es tremendamente peligroso, porque hace descender la música al terreno de lo sentimental. Ajá. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, como dice mi maestro Amin Chachu, en el ámbito de la música andalusí, si tú escuchas, por ejemplo, un canto gregoriano, ¿no? Por ejemplo, el canto gregoriano solo remite a Dios. Eso. Y muchas músicas tradicionales en el ámbito de lo musulmán, por ejemplo, pues son todas ellas músicas contemplativas, que solo remiten a Dios. Pero en cambio, la canción moderna y a partir de Beethoven, también la música clásica, a pesar de que ha llegado a hacer cosas preciosas en el ámbito de la técnica musical, ha rebajado la música a la, ha hecho bajar la música a la arena de lo sentimental, de lo Ajá. emocional, de las pasiones. Claro, Y esto es peligroso. Pero esto es un debate claro. de alta altura, porque realmente yo incluso muchas veces he hablado con músicos de este tema y no lo entienden. No, no, es que no lo comprenden, no entienden lo que quiero decir. Y Ujú. es más, te voy a decir, por ejemplo, en la mayoría de festivales de música sacra, por ejemplo, ahora mismo están dirigidos por gente que no es creyente, lo Ajá. cual ya llama un poquito la atención, ¿no? Pero por otro lado, la mayoría de los músicos tampoco son creyentes. O sea que, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Un músico que interpreta, por ejemplo, el Ave María, ¿no? Ujú. De Schubert, por ejemplo, ¿no? O de quien sea. Es que no sabe ni quién es María, ni le importa un bledo. Y en todo caso, en el mejor de los casos, pensará que eso es una superstición antigua, propia de gente bien intencionada, pero atrasada, ¿no? Y que lo único que le interesa es la melodía, ¿no? O la Claro, forma, la composición técnica. Pero esa persona, cuando desdeña ese origen, digamos, de carácter espiritual de esa composición, está, digamos, perdiéndose lo mejor. claro. ¿Eh? Pero incluso pasa en el mundo del sufismo y en el Ujú. mundo de las músicas musulmanas. Yo he ido a muchos festivales por ahí y tal, y gente que está interpretando mucha música sufí, música tal, que en el fondo no. Sí, bueno, es como un folclore para Ujú. algunos, ¿no? Una actividad folclórica que son buena gente, ¿no? Yo no digo que no sea buena gente, pero que la esencia de la esencia No no, la toman. no, Una vez hicieron una entrevista, una encuesta en la revista Rolling Stone de Estados Unidos de quién era el mejor músico contemporáneo, el mejor cantante. ¿Y sabes quién salió elegido? Salió elegido Bob Marley. Bob Marley le ganó a John Lennon. John Lennon creo que estaba segundo. Y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Bob Marley, más allá que era un músico talentosísimo, es el número uno? Es que él tenía fe.
Y él creía en lo que cantaba. No pensaba que los Rastafari quedaban bien las rastas Sí, sí, y sí, podía sí. hacer publicidad y era un buen marketing o le servía para conquistar chicas o para vender más discos. No, no, no. Sí, 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 Él no, no. creía fervientemente con todo su ser que ese era el camino, ¿no? Así que la fe, cuando está articulada con la canción, ahí es mucho más potente que esto que estás diciendo, ¿no? En este sentido, Mm, antes que decías esto de que, bueno, que no sé qué, si me ha pasado en los conciertos y tal, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, hay personas que me han venido a ver en un concierto y, por ejemplo, y han dicho, dice, mira, acabo de venir de Turquía, he estado en tal sitio, viendo a los derviches y tal, ¿no? mm, Y era bonito, pero aquí hoy se ha cocido algo más gordo que todo aquello. Y es verdad. O puede ser verdad, no, no pasará con todos los derviches, ¿no? Pero eso es como, por ejemplo, si tú quieres, eso es como si tú tienes el anhelo en tu alma de conocer, digamos, la palabra de Jesús, ¿no? mm. Pues depende a qué manifestaciones vayas, de carácter principalmente folclórico, pues allí de Jesús hay bien poco. Claro. Hay otras cosas, hay, pues yo qué sé, pero no hay lo que es la esencia, la luz de Jesús de Isa, ¿no? Mm, Entonces, bueno, es que, es que estamos viviendo la modernidad es, por encima de todo, confusión. claro. Confusión, confusión y confusión. La modernidad es el intento del reino del mentiroso y se trata de confundir a todo el mundo, ¿no? Entonces la gente cree que la espiritualidad, y además en esto también hacen mucho daño los estereotipos, ¿no? Mm, Porque a veces pues la espiritualidad más profunda está en aquel que no lleva traje, digamos, que no mm, lleva tal, que en otros sitios donde, y en este sentido, una cosa que me ha gustado mucho de los comentarios que me envía la gente, que por cierto, que son comentarios preciosos y si hay alguno aquí que ha leído la novela y de los que me ha escrito, pues que se lo agradezco, ¿no? Pues, pues que digamos que la espiritualidad más primordial, más profunda, tiene poco que ver a veces con lo que se supone que es el lenguaje, digamos, academicista religioso, mm, ¿no? O mm, sea que los personajes de la novela han hecho de su vida una sadaka absoluta, ¿no? Toda su vida gira en torno a Dios y a la creación, pero tienen poco que ver, digamos, con lo que se supone que la gente cree que es la gente religiosa, ¿no?